Una niña de apenas 8 años entró corriendo a la recepción de la empresa, lágrimas rodando por su rostro, y se aferró a la pierna de la gerente gritando: Por favor, no Lakit eu trabalho a mamá, ela está enferma, no tenemos a nadie más. La mujer ni siquiera miró hacia abajo, empujó a la niña a un lado y mandó al guardia de seguridad a expulsarlas a las dos. Madre enferma no produce, problema de ella, dijo con indiferencia. Pero lo que ella no sabía es que una persona poderosa estaba observando todo desde allí, y cuando descubrió quién era realmente aquella madre, el shock fue devastador y lo cambió todo para siempre. El lunes amaneció pesado para María Regina Santos. A sus 47 años, se despertó a las 5 de la mañana con el cuerpo dolorido, consecuencia de las últimas sesiones de quimioterapia que venían succionando sus fuerzas como una marea silenciosa. Se sentó en el borde de la cama estrecha del apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Lavapiés, en Madrid, y llevó las manos temblorosas a su rostro. Las ojeras profundas que marcaban su cara contaban la historia de noches mal dormidas, de dolores que ningún medicamento conseguía aliviar completamente, de un miedo constante que la roía por dentro. ¿Mamá? La voz suave de Sofía vino del colchón. La niña de 8 años ya estaba despierta, sus grandes ojos castaños, preocupados, fijos en su madre. «Todo está bien, hija. Vuelve a dormir», María susurró, intentando sonreír. Pero no estaba todo bien. La convocatoria del Departamento de Recursos Humanos había llegado por mensaje la noche anterior. Comparecer inmediatamente a las 8 de la mañana del lunes. Asunto: desempeño profesional. María sabía lo que aquello significaba. Conocía los códigos corporativos, el lenguaje frío y distante que antecedía a los despidos. 2 años como auxiliar de limpieza en el Hospital Santa Cruz le habían enseñado que, en aquel lugar de lujo y eficiencia, no había espacio para la debilidad humana. Se levantó despacio, cada movimiento un esfuerzo consciente. El cáncer de mama había sido diagnosticado 4 meses atrás, en etapa inicial, pero el tratamiento era brutal. La quimioterapia dejaba su cuerpo exhausto, sus manos temblaban constantemente y las náuseas eran una compañera fiel. En las últimas semanas había faltado a 3 citas médicas y había llegado tarde al trabajo en 4 ocasiones. Sabía que su productividad había caído, que ya no conseguía limpiar los pisos con la misma velocidad de antes. Pero necesitaba aquel empleo, lo necesitaba desesperadamente. «Mamá, ¿vas a salir otra vez?», preguntó Sofía, sentándose en el colchón. La niña usaba un pijama gastado, remendado 2 veces, pero sus ojos brillaban con aquella luz que solo los niños aún preservan, incluso en medio de la adversidad. «Necesito ir a resolver algo en el trabajo, mi amor. ¿Puedo ir contigo? No quiero quedarme sola». María vaciló. La escuela comenzaba a las 7, pero doña Celia, la vecina que solía llevar a Sofía, había viajado al pueblo. No tenía con quién dejar a su hija. «Vienes conmigo, pero tienes que quedarte calladita, ¿vale?». El trayecto en metro hasta el barrio de Salamanca fue silencioso. María sostenía la mano de Sofía con fuerza, como si aquel contacto fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. El Hospital Santa Cruz era una imponente construcción de vidrio y acero, un templo de la medicina de élite, donde cada lámpara costaba más de lo que muchos ganarían en toda una vida. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, en contraste brutal con el calor sofocante de las calles afuera. Al entrar en la recepción, María sintió el pecho oprimirse. Amanda Ferreira, la recepcionista de 25 años que siempre había sido amable con ella, desvió la mirada con incomodidad. Aquel gesto simple lo decía todo. Amanda sabía lo que estaba por venir. «María, tienes que subir a Recursos Humanos ahora», dijo Amanda en voz baja, casi un susurro. «Débora está esperando». Débora Cristina Almeida.
El nombre ya era suficiente para helar la sangre. A sus 38 años, la gerente de recursos humanos había construido una reputación de frialdad implacable. Era conocida por despedir a empleados sin pestañear, por transformar desvinculaciones en espectáculos públicos de humillación, por considerar la empatía una debilidad corporativa. Decían en los pasillos que había despedido a una mujer embarazada por correo electrónico, sin siquiera una conversación presencial. «Ven, Sofía», murmuró María sosteniendo la mano de su hija. «No pueden subir niños», dijo Amanda, pero su voz no tenía convicción. «Pero, en fin, ve rápido». El ascensor subió lentamente, cada piso una eternidad. Sofía apretó la mano de su madre y susurró: «Mamá, ¿tienes miedo?» «Un poquito», admitió María. Nunca le había mentido a su hija. «Pero vamos a estar bien, ya verás». La sala de recursos humanos quedaba en el 5º piso, en un pasillo silencioso donde la alfombra gris amortiguaba cualquier sonido. La puerta estaba entreabierta. Débora Cristina estaba sentada detrás de un escritorio de caoba, repleto de carpetas perfectamente organizadas. Usaba un traje negro impecable, cabello recogido en un moño severo, uñas rojas como sangre tamboleando impacientes sobre la mesa. Levantó los ojos cuando María entró. Una sonrisa fría, calculada, cruel, curvó sus labios. «María Regina Santos», dijo, como si estuviera leyendo un certificado de defunción. «Siéntese». María se sentó en la silla frente al escritorio, atrayendo a Sofía hacia su regazo. La niña temblaba. «Voy a ser directa», comenzó Débora hojeando una carpeta. Su productividad cayó un 40% en los últimos 2 meses. Faltó 3 días consecutivos sin aviso previo adecuado. Llegó tarde 4 veces. Dejó 2 pisos a medio limpiar la semana pasada. ¿Puedo explicar? «No necesita». Débora la interrumpió, levantando la mano como si estuviera bloqueando palabras indeseadas. «Los problemas personales no son excusa para la incompetencia profesional». María sintió la garganta oprimirse. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero luchó por mantenerlas contenidas. «Tengo cáncer», dijo, la voz apenas saliendo. «Cáncer de mama. Etapa inicial. Estoy haciendo quimioterapia y eso es muy triste realmente», dijo Débora, sin un ápice de emoción genuina en la voz. «Pero este es el Hospital Santa Cruz, no una institución de caridad. Tenemos estándares de excelencia que mantener. No podemos cargar con empleados problemáticos». La palabra «problemáticos» resonó en el silencio de la sala como una bofetada. María parpadeó, intentando procesar aquella crueldad tan casual, tan naturalizada. «Tengo certificados médicos», dijo, sacando papeles arrugados de su bolso con manos temblorosas. «Los médicos dijeron que necesito seguir trabajando, que la rutina ayuda en el tratamiento psicológico, pero que puedo tener días malos y...». «Los certificados no cambian números». Débora cortó nuevamente. Tomó los papeles, ni siquiera los miró bien, y los lanzó de vuelta sobre la mesa. «Su productividad está por debajo de lo aceptable. Punto final». Sofía comenzó a llorar silenciosamente, enterrando el rostro en el hombro de su madre. María la abrazó, sintiendo el cuerpecito temblar. «Por favor, necesito este empleo», susurró. «Tengo una hija pequeña. Los medicamentos son caros. No tengo a nadie que...». «No es mi función resolver su vida personal», dijo Débora, irritación clara en su voz. Miró a Sofía con una ceja levantada. «Y esto es un ambiente profesional, no lugar para que los niños hagan escándalo». «Ella no está haciendo escándalo», respondió María, una punzada de rabia atravesando el miedo. «Está asustada porque está viendo a su madre ser tratada como basura». Débora suspiró dramáticamente. «No estoy tratando a nadie como basura. Estoy tomando una decisión empresarial basada en hechos. Usted fue contratada para limpiar pisos. Usted no está limpiando los pisos adecuadamente. Por lo tanto, no hay razón para mantenerla en la nómina.
Es así de simple. María tocó instintivamente el bolsillo de su blusa donde llevaba una credencial antigua. Era un pedazo de plástico amarillento por el tiempo, con su foto de 15 años atrás y la inscripción Enfermera María Santos, UCI neonatal. Llevaba aquella credencial como un amuleto, un recuerdo de quién había sido antes, cuando tenía orgullo de su propia historia. Quiso decirlo. Quiso explicar que ya había trabajado allí, en ese mismo hospital, pero no como limpiadora. Quiso contar que había sido jefa de enfermería de la UCI neonatal, que había salvado vidas, que era respetada. Pero las palabras no salieron. ¿Qué diferencia haría? Débora ya había decidido. «Conoce bien este hospital, ¿verdad?», murmuró María, casi para sí misma. «¿Ha trabajado aquí mucho tiempo?». «3 años», respondió Débora con orgullo frío. «Tiempo suficiente para saber cómo funcionan las cosas. Y aquí funciona así. O entregas resultados o te vas. No hay espacio para sentimentalismos». «Yo también trabajé aquí», comenzó María. «Hace mucho tiempo yo era limpiadora, siempre fue limpiadora». Débora la interrumpió con un gesto desdeñoso de la mano. «No me venga con historias del pasado para intentar despertar lástima. No funciona conmigo». En ese momento, Sofía se levantó del regazo de su madre. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de la niña, pero había algo más en sus ojos ahora, algo más allá del miedo y indignación. Había una comprensión precoz de la injusticia. La niña dio 2 pasos temblorosos hacia el escritorio de Débora y con la voz entrecortada suplicó: «Por favor, señora, por favor, no le quite el trabajo a mamá». Sofía juntó sus manitas pequeñas en súplica. «Ella está enferma. Ella toma medicina todos los días y se siente mal, pero siempre va a trabajar porque necesita el dinero. No tenemos a nadie más. Mi papá se fue cuando yo era bebé y solo nos tenemos nosotras 2». Las palabras salían atropelladas, mezcladas con sollozos. «Yo prometo que voy a ayudarla. Puedo ir con ella y ayudar a limpiar. Soy pequeña, pero sé limpiar el piso. Lo hago en casa todos los días. Puedo cargar el balde, puedo...». «Basta», dijo Débora, sin levantar la voz, pero con firmeza cortante. «Las decisiones empresariales no cambian por drama infantil». «No es drama», gritó Sofía, y María intentó jalarla de vuelta, pero la niña resistió. «Mi mamá es buena. Ella me cuida sola. Nunca falta a su trabajo. Solo faltó porque estaba enferma de verdad. No está mintiendo». «Vuelve aquí, Sofía», pidió María, la voz quebrada. Pero Débora ya estaba de pie, rodeando el escritorio con una expresión de irritación absoluta. «Mira, entiendo que eres una niña y no comprendes cómo funciona el mundo, pero aquí es así. Tu madre no está cumpliendo con sus obligaciones. Punto. No hay discusión». «Por favor», lloró Sofía, agarrando la manga del traje de Débora. «Por favor, señora. No tenemos a dónde ir. Vivimos en un apartamento pequeñito y a veces no hay comida, y mamá se queda despierta de noche llorando cuando cree que estoy dormida. No le quite el trabajo, por favor». Débora se soltó del agarre de la niña con un movimiento brusco, mirando su propia manga como si hubiera sido contaminada. «María, controle a su hija o llamo a seguridad para removerlas a las 2 por la fuerza». Fue la gota final. María tragó saliva, limpió rápidamente las lágrimas y jaló a Sofía hacia ella. «Está bien», dijo, la voz saliendo en un susurro derrotado. «Acepto el despido. Solo, por favor, no haga esto frente a ella. Déjeme salir con dignidad. Ella no necesita ver más esto». Pero Débora no había terminado. Débora volvió detrás del escritorio y presionó el interfono. «Manda a subir a Carlos y Rodrigo de seguridad. Y llama también a Patricia, a Renata y al personal de limpieza del turno de la mañana». María sintió la sangre helarse. «¿Qué está haciendo?». «Siendo un ejemplo educativo», respondió Débora con aquella sonrisa fría nuevamente. «Verá, María, si simplemente la mando fuera en silencio,
Los otros empleados pensarán que es aceptable tener bajo desempeño. Pensarán que pueden aprovecharse de una enfermedad para conseguir privilegios indebidos. No me estoy aprovechando de nada, explotó María, y hasta ella misma se sorprendió de la fuerza en su propia voz. Estoy luchando por mi vida, estoy intentando sobrevivir y cuidar de mi hija al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser tan cruel? Cruel es dejar que la empresa sea perjudicada por cuestiones personales, replicó Débora, sin pestañear. Cruel es permitir que los empleados piensen que hay trato especial para quien no entrega resultados. La puerta se abrió. Carlos y Rodrigo, los guardias de seguridad, entraron primero, uniformados y serios. Detrás de ellos vinieron Amanda, que evitaba mirar a María, Patricia y Renata, colegas auxiliares de limpieza, y 3 empleados más del piso. Sofía escondió el rostro en el hombro de su madre, temblando violentamente. «Gente», comenzó Débora, la voz alta y clara, proyectada para que todos oyeran. «Están aquí para presenciar un despido por causa justificada», jadeó María. «Usted no dijo nada sobre causa justificada». «Cambié de idea», dijo Débora con un encogimiento de hombros casual. «Después de todo, usted acaba de gritarme, lo que configura insubordinación, y trajo a una niña al ambiente profesional sin autorización. 2 motivos adicionales. Patricia, una mujer negra de 50 años que trabajaba como auxiliar hacía una década, dio un paso adelante. Débora, con todo respeto, esto no está bien. María siempre fue una empleada ejemplar. Solo está pasando por un momento difícil». «Nadie pidió tu opinión, Patricia», respondió Débora, ojos centelleando. «A menos que quieras unirte a ella». Patricia retrocedió, mordiéndose el labio. Amanda miraba al suelo, las manos temblando. Débora continuó, ahora directamente hacia María. «Está siendo despedida por causa justificada debido a la caída drástica de productividad, faltas injustificadas, retrasos recurrentes, insubordinación e intento de manipulación emocional usando su condición de salud como excusa». Cada palabra era una puñalada. María sentía el mundo desmoronarse a su alrededor, la humillación quemando como ácido. Sofía sollozaba alto ahora, sin importarle más dónde estaba. «Y más», agregó Débora con evidente satisfacción, «está intentando aprovecharse de una enfermedad para conseguir privilegios indebidos y simpatía que no merece». «¡Eso no es verdad!», fue Sofía quien gritó. La niña se soltó de los brazos de su madre y se puso de pie, pequeña y frágil, pero con un coraje que partió el corazón de todos en la sala. «Mi mamá no miente, nunca mintió en su vida, es buena, siempre ayuda a todos, salvaba bebés antes, era enfermera y salvaba bebés pequeñitos que estaban enfermos». Débora se rió. Fue una risa corta, seca, desprovista de cualquier humanidad. «¿Enfermera? ¿Tu madre?». Miró a María con desdén. «Querida, tu madre es limpiadora, siempre lo fue, y las limpiadoras no se vuelven enfermeras». «Sí lo era», insistió Sofía, lágrimas rodando. «Tiene su credencial guardada, me la muestra a veces y cuenta historias de cuando trabajaba aquí y cuidaba a los bebés». «Fantasía», dijo Débora sacudiendo la cabeza. «Patético en realidad que contamine a su hija con mentiras para sentirse mejor». María no respondió. No podía. La humillación era tanta que las palabras simplemente no salían. Bajó la cabeza, derrotada, y sostuvo a Sofía de vuelta. «Carlos, Rodrigo», ordenó Débora, «escolten a las 2 afuera, inmediatamente, y no permitan que entre al vestuario a buscar cosas personales. Quien tiene despido por causa justificada no tiene esos privilegios». «Pero tengo fotos de Sofía en el armario», murmuró María. «Y una blusa limpia. Es solo eso, lo juro». «Las enviaremos por correo», dijo Débora agitando la mano. «Si las enviamos, ahora salgan». Los guardias vacilaron. Carlos, un hombre grande de poco más de 40 años, miró a Rodrigo con incomodidad.
Ninguno de los dos se movió. «Dije que salgan», repitió Débora, la voz más alta ahora. Carlos dio un paso adelante y extendió la mano hacia María, pero no de forma amenazante. «Vamos, doña María», dijo en voz baja. «Es mejor salir». María asintió, derrotada. Tomó a Sofía en brazos, a pesar del cuerpo adolorido, y caminó hacia la puerta. La niña lloraba contra su cuello, el cuerpo sacudiéndose con sollozos. Patricia tenía lágrimas en los ojos. Amanda se mordía el labio inferior con tanta fuerza que sangraba. Renata miraba a Débora con una expresión de puro odio contenido. Estaban casi en la puerta cuando el ascensor ejecutivo, aquel reservado solo para directores y miembros del consejo, emitió un sonido suave. Las puertas se abrieron. El doctor Eduardo Carvalho Montero salió del ascensor acompañado de 3 miembros del consejo administrativo. A sus 62 años era una figura imponente, con cabellos grises perfectamente peinados, traje italiano impecable y una postura que emanaba autoridad natural. Era el director presidente y propietario mayoritario del Hospital Santa Cruz, un hombre que había construido aquella institución desde cero 30 años atrás. Estaba discutiendo números de ocupación de camas con los consejeros cuando oyó el llanto desesperado de la niña. Se detuvo completamente. «¿Qué diablos está pasando aquí?». Su voz cortó el aire como una cuchilla. Débora palideció, pero rápidamente recompuso la expresión profesional. «Doctor Eduardo», dijo, enderezando la postura, «solo resolviendo una cuestión de recursos humanos. Nada que deba preocuparle. Estoy preguntando qué está pasando», repitió, ahora mirando directamente a María, que cargaba a Sofía en brazos, ambas con lágrimas en el rostro. Carlos soltó el brazo de María inmediatamente dando un paso atrás. «Un despido por causa justificada, señor», explicó Débora, la voz firme. «Empleada con baja productividad, faltas recurrentes y...». «No le pregunté a usted». El doctor Eduardo la interrumpió sin quitar los ojos de María. Había algo en su rostro, algo que hacía su corazón acelerarse. Aquellos ojos castaños, aquel rostro. Caminó lentamente hacia ella. «¿Cuál es su nombre?». María apenas podía hablar. María Regina Santos». El mundo se detuvo. El doctor Eduardo cerró los ojos, llevó la mano al pecho y dio 2 pasos hacia atrás, tambaleándose. Uno de los consejeros sostuvo su brazo, preocupado. «Señor, ¿está bien?». «María Regina Santos», repitió el doctor Eduardo abriendo los ojos, que ahora estaban húmedos. «María Regina, usted es la enfermera, usted es la enfermera que salvó a mi nieto». El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la sala se congelaron. Débora parpadeó confundida. «Señor, debe haber algún error. Ella es auxiliar de limpieza, no es enfermera». «Ella era enfermera», dijo el doctor Eduardo, la voz temblando. Caminó hasta María y, para shock de todos, sostuvo sus manos con gentileza. «¿Se acuerda de mí? Eduardo Montero, mi nieto. Gabriel nació hace 15 años». María sintió las piernas flaquear. Los recuerdos vinieron como una ola arrolladora. «Gabriel», susurró, «el bebé prematuro, 900 gramos». «Sí», dijo el doctor Eduardo, lágrimas ahora rodando libremente. «Usted salvó a mi nieto. Usted estuvo 3 días y 3 noches despierta. Usted identificó la sepsis cuando nadie más la vio. Usted insistió en el tratamiento. Usted salvó su vida. Años atrás, María Regina Santos era una enfermera respetada, jefa de la UCI neonatal del Hospital Santa Cruz. Trabajaba allí hacía 12 años. Era conocida por su dedicación incansable, por su capacidad casi sobrenatural de detectar problemas en bebés prematuros antes incluso de que los exámenes confirmaran. Había salvado decenas de vidas. Era amada por los padres que pasaban por allí, respetada por los médicos, admirada por los colegas.
Entonces vino aquella noche de marzo de hace 15 años. Gabriel Montero nació con 28 semanas de gestación, pesando apenas 900 gramos. Era nieto del doctor Eduardo Montero, pero allí dentro de la UCI neonatal, María trataba a todos los bebés con el mismo celo absoluto. El niño tenía múltiples complicaciones: pulmones subdesarrollados, sistema inmunológico frágil, corazón con problemas de ritmo. María asumió personalmente el caso, no porque fuera nieto del jefe, sino porque aquel bebé necesitaba más que cuidado médico estándar. Necesitaba instinto, experiencia, alguien que no se rindiera. En la segunda noche algo estaba mal. Los exámenes no mostraban nada conclusivo, pero María sabía. Lo veía en los ojos del bebé, en el color ligeramente diferente de la piel, en la forma como reaccionaba al tacto. Era sepsis, estaba segura, aunque los marcadores inflamatorios aún no hubieran subido. «Necesitamos comenzar antibiótico de amplio espectro ahora», le había dicho al médico de guardia. «Los exámenes no lo justifican», había respondido él. «Vamos a esperar el resultado de la próxima muestra». «No tenemos tiempo», había insistido María. La discusión escaló. María amenazó con ir directo al doctor Eduardo, despertarlo en medio de la noche si fuera necesario. El médico, irritado, autorizó el tratamiento solo para callarla. 6 horas después, los nuevos exámenes confirmaron sepsis severa. Si hubieran esperado, Gabriel no habría sobrevivido. María pasó 3 días y 3 noches sin salir del lado de aquella incubadora. Monitoreó cada latido cardíaco, cada respiración, cada cambio mínimo. Durmió en silla al lado del bebé. Rechazó días libres. Estaba allí cuando Gabriel abrió los ojos por primera vez con verdadera conciencia. Estaba allí cuando consiguió respirar sin ayuda de aparatos. Estaba allí cuando finalmente salió de la zona de peligro. El doctor Eduardo nunca lo olvidó. Lloró en su hombro, agradeció con palabras que venían de lo del alma. Ofreció un bono generoso. María rechazó el dinero extra. «Solo hice mi trabajo», había dicho. Pero un año después, todo se derrumbó. El burnout llegó como un monstruo silencioso. Años de turnos dobles, de cargar peso emocional de decenas de familias, de ver bebés morir incluso cuando hacía todo bien, de sacrificar su propia vida personal en nombre de la profesión. Su esposo la dejó, frustrado con la ausencia constante. No tenía amigos fuera del hospital, vivía en función de aquel lugar, y entonces cometió un error. Un error pequeño, no fatal, pero error al fin. Administró medicación 10 minutos antes del horario correcto porque juzgó necesario. El bebé quedó bien, pero las cámaras registraron el procedimiento fuera de protocolo. María fue suspendida para investigación. La presión psicológica fue demasiado. Ya estaba al límite y aquello fue la gota final. Entró en depresión profunda. Tuvo que ser internada. Cuando recibió el alta no pudo volver más. Renunció. El doctor Eduardo intentó convencerla de quedarse. Ofreció terapia pagada por el hospital, vacaciones prolongadas, pero María estaba rota por dentro. Simplemente no podía más. Desapareció. Cambió de barrio. Cortó contacto con todos del hospital, avergonzada, rota, perdida. Pasó años haciendo trabajos ocasionales, trabajando en guarderías, dando guardias en clínicas pequeñas. Sofía nació 3 años después de la renuncia, fruto de una relación breve con un hombre que huyó al saber del embarazo. María crió a la niña sola, luchando contra dificultades financieras crecientes. Cuando el cáncer fue diagnosticado y necesitó dinero urgente, tragó el orgullo y volvió al Hospital Santa Cruz. Pero volvió como auxiliar de limpieza. Ya no conseguía volver a la enfermería, la carga emocional era demasiado pesada. Y nadie reconoció a la mujer rota de 47 años como la enfermera brillante de 15 años atrás. El doctor Eduardo aún sostenía las manos de María, lágrimas cayendo sin control. La busqué,
dijo, la voz entrecortada. Cuando se fue, intenté encontrarla. Quería ayudarla, quería traerla de vuelta, pero usted había desaparecido. Estaba avergonzada, murmuró María. Estaba rota, no podía más. Y volvió, dijo él, ahora mirando alrededor, absorbiendo la escena. Volvió y estaba trabajando como auxiliar de limpieza y nadie la reconoció, nadie la ayudó. Nadie me recordaba, dijo ella simplemente. Cambié mucho y no conté, no podía. El doctor Eduardo se volvió hacia Débora con una expresión que hizo a la mujer retroceder 2 pasos. Era rabia pura, visceral, controlada solo por la educación de décadas. Usted, dijo, la voz baja pero cargada de furia contenida. Usted acaba de intentar despedir a una de las personas más valiosas que jamás trabajaron en esta institución. La humilló frente a su hija, la expuso frente a otros empleados, la trató como basura. Yo no sabía, comenzó Débora, palideciendo. No importa si sabía, gritó el doctor Eduardo, y todos en la sala se estremecieron. Era la primera vez en años que alguien lo veía gritar. La trató de esa forma porque era solo una limpiadora. La trató así porque pensó que no merecía dignidad. Y eso es exactamente el tipo de mentalidad que no quiero en esta institución. Señor, yo solo estaba... Está despedida. Las 2 palabras cayeron como una sentencia de muerte. Débora se tambaleó. Está despedida. Por causa justificada. Por crueldad, por falta de empatía, por transformar un despido en espectáculo público, por tratar a una empleada enferma sin un ápice de humanidad. Se volvió hacia los guardias. Carlos, Rodrigo, escolten a la señora Débora afuera, inmediatamente. No recoge pertenencias personales. Las enviaremos por correo, si las enviamos. Usó las exactas palabras de Débora contra ella. La mujer intentó argumentar, pero el doctor Eduardo levantó la mano. Fuera. Ahora. Carlos y Rodrigo, ahora con expresiones de satisfacción mal disimulada, guiaron a Débora afuera. La mujer salió bajo miradas de desprecio de todos los que habían sido forzados a presenciar la humillación de María. Cuando ella se fue, el doctor Eduardo se arrodilló frente a Sofía. La niña aún lloraba, escondida en los brazos de su madre. «Sofía», dijo él gentilmente, «mírame, pequeña». Sofía levantó el rostro lentamente, los ojos hinchados. «Soy el abuelo de Gabriel. Tu mamá salvó a mi nietito cuando era muy pequeñito, tan pequeñito que cabía en la mano. Si no fuera por tu mamá, él no estaría aquí hoy. Ella es una heroína. Y lamento mucho, muchísimo, que hayas tenido que ver a tu mamá siendo tratada de ese modo. Eso nunca va a pasar de nuevo. Nunca más. Lo prometo». Sofía sollozó. La señora Mala dijo que iba a quitarle el trabajo a mamá. La señora Mala se fue, dijo el doctor Eduardo, limpiando las lágrimas del rostro de la niña con gentileza. Y tu mamá va a seguir trabajando aquí, pero no como limpiadora. Porque ella nunca debería haber sido limpiadora. Se levantó y miró a María. María está reintegrada, no como auxiliar de limpieza, como coordinadora del nuevo programa de humanización hospitalaria que estaba planeando crear, salario triplicado, seguro de salud premium para usted y Sofía, horarios flexibles para que continúe su tratamiento y todo el apoyo que necesite. María apenas podía creerlo. «Doctor Eduardo, yo no sé si puedo. La enfermería fue demasiado pesada, no sé si tengo fuerzas para...» «No es enfermería», él la interrumpió gentilmente. «Es humanización, es enseñar a otros empleados a tratar a las personas con dignidad. Es garantizar que nadie más pase por lo que usted pasó hoy. Es usar su experiencia, su empatía, su historia para hacer este hospital mejor. ¿Puede hacer eso?» María miró a Sofía, que ahora la miraba con esperanza en los ojos. Miró a Patricia, Renata, Amanda, todos con expresiones de alivio y alegría. Miró al doctor Eduardo, que la miraba con respeto y gratitud. «Puedo», susurró.
Entonces está decidido, anunció el doctor Eduardo, ahora dirigiéndose a todos en la sala. Y quiero que todos ustedes escuchen esto con atención. A partir de hoy, ningún empleado con condición médica seria será penalizado. Los casos sociales serán tratados con empatía, no con frialdad corporativa. Y cualquier gerente o supervisor que actúe como Débora actuó hoy será despedido de inmediato. Este hospital es para cuidar de personas, todas las personas, incluyendo nuestros propios empleados. ¿Entendido? Un coro de «Sí, señor», respondió. 3 meses después, el Hospital Santa Cruz era un lugar diferente. El cambio había comenzado lentamente, pero ganó fuerza. Amanda Ferreira, la recepcionista que siempre había sido amable pero callada, fue promovida a gerente de recursos humanos. Su primera acción fue crear un protocolo de apoyo para empleados con enfermedades graves, garantizando horarios flexibles, acompañamiento psicológico y estabilidad de empleo durante el tratamiento. Patricia y Renata fueron invitadas al Consejo de Humanización, trayendo perspectivas de quien realmente conocía las dificultades del día a día de los empleados de base. El hospital implementó guardería gratuita para hijos de empleados, becas de estudio, programas de capacitación y promoción interna. María Regina Santos se convirtió en el símbolo de esa transformación. No volvió a la enfermería y estaba en paz con eso. Su trabajo ahora era diferente, pero igualmente importante. Visitaba todos los sectores semanalmente, conversaba con empleados de todos los niveles, escuchaba historias, identificaba problemas, proponía soluciones. Su cáncer había respondido bien al tratamiento, el cabello comenzaba a crecer nuevamente, las fuerzas volvían. Sofía estudiaba en escuela privada con beca integral, hacía ballet, tenía amigos, sonreía todos los días. Y Gabriel, el nieto del doctor Eduardo, ahora con 15 años, hacía voluntariado los sábados en el hospital. Conoció a María personalmente, y cuando supo la historia completa, insistió en hacer algo para retribuir. Ayudaba en el sector de pediatría, jugaba con niños internados, distribuía libros y dibujos. Una tarde de mayo, María estaba en su oficina en el 4º piso cuando tocaron la puerta. «Adelante», dijo, levantando los ojos de un informe. Amanda entró con una expresión extraña en el rostro. «María, hay una mujer aquí abajo. Dice que necesita hablar contigo. Es Débora». El nombre hizo a María detenerse completamente. «¿Débora? ¿Cristina?» «Sí, está en recepción. Quiere saber si aceptas conversar con ella». María vaciló. Parte de ella quería negarse. Quería dejar a aquella mujer cruel donde estaba. Pero otra parte, la parte que siempre había existido en ella, incluso en los momentos más difíciles, susurró que toda persona merecía ser escuchada. «Dile que suba». 5 minutos después, Débora entraba a la sala. La transformación era impactante. La mujer impecable de traje y postura arrogante había desaparecido. Débora usaba ropa simple, cabello suelto y desordenado, sin maquillaje. Había ojeras profundas y estaba visiblemente más delgada. «María», comenzó, la voz temblorosa. «No sé si querrás escucharme, pero necesitaba venir aquí». «Siéntate», dijo María, indicando la silla. Débora se sentó en el borde, las manos nerviosas en el regazo. «Fui despedida por causa justificada. No conseguí empleo en ningún otro hospital. Mi reputación fue destruida. La gente sabe lo que hice. El video de la cámara de seguridad se filtró. Se volvió viral en las redes sociales. Me convertí en el símbolo de la gerente cruel». Limpió lágrimas que comenzaban a caer. «Perdí mi apartamento. Volví a vivir con mi madre. Tuve que vender mi coche. Estoy haciendo trabajos ocasionales como asistente administrativa por 1/3 de lo que ganaba». María escuchó en silencio, sin interrumpir. «Y lo peor», continuó Débora, la voz quebrándose, «es que descubrí que estaba equivocada, sobre todo,
Pensaba que ser dura, ser implacable, era ser profesional. Pensaba que la empatía era debilidad. Pensaba que los números eran más importantes que las personas. Miró directamente a María. Mi madre se enfermó el mes pasado. Tuvo un derrame. La llevé al hospital público porque no teníamos seguro de salud. Y allí, mientras esperábamos atención, vi médicos y enfermeros exhaustos. Vi personas siendo tratadas como números. La frialdad que yo misma solía tener. Y por primera vez, entendí lo que te hice. Débora comenzó a sollozar. Te torturé frente a tu hija. Una niña de 8 años vio a su madre ser humillada porque yo quise hacer un ejemplo educativo. ¿Qué tipo de monstruo hace eso? María sintió el pecho oprimirse, no de rabia, sino de compasión. No vine aquí a pedir empleo, dijo Débora rápidamente. Sé que sería ridículo. Vine a pedir perdón. Sé que no lo merezco. Sé que nada de lo que diga borrará lo que hice. Pero necesitaba que supieras que entendí cuánto me equivoqué y que lo siento del fondo del alma. El silencio que siguió fue pesado. María miró por la ventana, viendo el movimiento del hospital allá abajo. Personas entrando y saliendo, vidas cruzándose, historias entrelazándose. Débora finalmente dijo, «Te perdono». Débora levantó el rostro, impactada. «¿Cómo?» Te perdono porque alguien una vez me enseñó que guardar rencor es como beber veneno, esperando que la otra persona muera. Te perdono porque viniste hasta aquí a reconocer tus errores, y eso requiere coraje. María se inclinó hacia adelante. Pero perdonar no significa que lo que hiciste fue aceptable. Lastimaste a mi hija. Tuvo pesadillas durante semanas después de aquel día. Esa niña vio a su madre ser destrozada y no pudo entender por qué. Lo sé, susurró Débora. Lo sé. Entonces tienes una elección, dijo María. Puedes dejar que ese error te defina para siempre. O puedes usar esto para ser mejor. Puedes aprender, crecer, cambiar. Puedes tratar a las próximas personas que crucen tu camino con la humanidad que no tuviste conmigo. Débora asintió, lágrimas rodando. Lo haré. Lo prometo. Estoy haciendo terapia. Estoy trabajando en eso. Bien, dijo María, volviendo a su silla. Tenemos algunas vacantes abiertas para asistente administrativa. No es glamoroso. Paga menos de la mitad de lo que ganabas como gerente. Pero si realmente cambiaste, si realmente quieres una segunda oportunidad, puedo recomendarte a Amanda. Débora quedó sin palabras. ¿Harías eso por mí? ¿Después de todo? Lo haría porque creo en segundas oportunidades, porque yo misma necesité una. Pero hay una condición. Nunca más tratarás a nadie como me trataste a mí. No importa el cargo que la persona tenga, no importa la situación. La dignidad no es privilegio de algunos, es derecho de todos. Lo juro, dijo Débora, la voz firme a pesar de las lágrimas. Juro que seré diferente. Una semana después, Débora comenzó como asistente administrativa en el sector de humanización. Trabajó bajo supervisión directa de María, haciendo trabajos básicos, aprendiendo humildad, reconstruyendo su reputación ladrillo a ladrillo. No fue fácil. Los otros empleados la miraban con desconfianza, pero con el tiempo probó que el cambio era real. Un año después, la sala de conferencias del Hospital Santa Cruz estaba llena. Era un evento especial, la presentación anual del informe de humanización hospitalaria. Periodistas de varios medios estaban presentes. La transformación del hospital se había convertido en caso de estudio en facultades de administración. El doctor Eduardo Carvalho Montero, ahora con 63 años y aún firme en la dirección, abrió la ceremonia. Hace un año casi cometí uno de los mayores errores de mi carrera, comenzó. Casi perdí por segunda vez a una de las personas más importantes de esta institución. Y eso me hizo darme cuenta de algo. No importa cuán moderna sea la estructura, cuán avanzada la tecnología,
cuán renombrados los médicos. Si no hay humanidad, no hay hospital de verdad. Aplausos resonaron. Por eso, quiero llamar al escenario a la mujer que hizo todo esto posible, la coordinadora de nuestro programa de humanización, María Regina Santos. María subió al escenario bajo aplausos calurosos. Usaba un vestido azul simple, cabello corto recién crecido, y llevaba a Sofía de la mano. La niña, ahora con 9 años, sonreía radiante. «No debería estar aquí hoy», comenzó María, la voz firme pero emocionada. Hace 1 año estaba siendo despedida de forma humillante. Mi hija estaba viendo a su madre ser tratada como basura, y pensé que había perdido todo. Pero aprendí algo importante aquel día. La bondad regresa. No siempre cuando esperamos, no siempre de la forma que imaginamos, pero regresa. Miró al doctor Eduardo. Hace 15 años salvé a un bebé porque era mi trabajo, porque amaba lo que hacía, porque no podía ser diferente. Nunca esperé gratitud eterna por eso, pero cuando lo necesité, aquella bondad volvió a mí. María se volvió hacia la platea. Este hospital cambió porque decidimos que las personas importan más que los números, que los empleados son seres humanos, no recursos, que la dignidad no es privilegio de quien tiene cargo alto o buen salario, es derecho de todos. Señaló a Amanda, sentada en primera fila. Amanda, que era recepcionista silenciada por el miedo, ahora es nuestra gerente de recursos humanos y creó protocolos que ya ayudaron a 53 empleados en situaciones difíciles. Señaló a Patricia. Patricia, que era solo una limpiadora, ahora integra nuestro consejo y ya propuso 14 mejoras que fueron implementadas. Y finalmente señaló a Débora, sentada discretamente al fondo. Y Débora, que me lastimó profundamente, tuvo coraje de reconocer sus errores, pedir perdón y reconstruir su vida. Porque todos merecen una segunda oportunidad. María respiró profundo. Mi cáncer está en remisión. Mi hija está feliz y saludable. Mi vida fue reconstruida. Pero nada de esto sería posible si no fuera por la bondad que yo misma planté años atrás. Así que dejo este mensaje. Planten bondad, traten a las personas con dignidad, ayuden sin esperar retorno, porque la vida es una rueda y lo que haces vuelve, siempre vuelve. La platea se levantó en ovación. Sofía abrazó a su madre, susurrando, «Mamá, estoy tan orgullosa de ti». El doctor Eduardo se unió a ellas en el escenario, emocionado. «Gabriel está aquí hoy», anunció. Un adolescente alto y saludable subió al escenario abrazando a María. Él no estaría aquí si no fuera por usted. Y este hospital no sería lo que es hoy si usted no hubiera vuelto. Más tarde, en el jardín del hospital donde los empleados hacían sus pausas, María estaba sentada en el banco, observando a Sofía jugar con otros niños. Gabriel se acercó y se sentó a su lado. «María», dijo tímidamente, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cómo conseguiste perdonar a aquella mujer después de todo lo que hizo? María sonrió, observando a Sofía girar con los... Porque perdonar no es sobre la otra persona, Gabriel. Es sobre ti, sobre no dejar que la rabia consuma tu corazón, sobre elegir ser liviano en vez de cargar piedras. ¿Y cómo conseguiste no rendirte?, preguntó él. Cuando estabas enferma, sin empleo, siendo humillada, la miré a ella, dijo María, indicando a Sofía. Y pensé, necesito ser fuerte porque ella me está viendo. Necesito mostrarle que la dignidad no se pierde, incluso cuando todo se derrumba. Que la bondad vale la pena, incluso cuando parece que nadie lo nota. Que el carácter es lo que queda cuando todo lo demás te es quitado. Gabriela sintió, absorbiendo las palabras. Mi abuelo dice que me salvaste, pero creo que salvaste más que eso. Salvaste este hospital entero. No, corrigió María gentilmente. Solo recordé a las personas lo que este lugar siempre debería haber sido, un lugar de sanación. Y la sanación comienza con compasión. 6 meses después, una mañana de otoño en Madrid,
El Hospital Santa Cruz inauguraba oficialmente la Sala María Regina Santos, un espacio dedicado a la acogida de empleados en dificultades. Había sofás cómodos, biblioteca, espacio para que los niños esperaran a sus padres y un equipo de psicólogos y asistentes sociales disponibles. La placa en la entrada decía: en este espacio todos son tratados con dignidad, porque la dignidad no se pierde, incluso cuando todo se derrumba. María estaba demasiado emocionada para hablar mucho durante la inauguración. Sofía, ahora con casi 10 años, insistió en cortar la cinta al lado de su madre. Cuando todos se dispersaron para el cóctel, el doctor Eduardo llevó a María aparte. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo, guiándola hasta su oficina. Abrió un sobre y se lo entregó. Dentro había documentos de una beca de estudios integral para Sofía en una de las mejores escuelas privadas de Madrid, válida hasta la conclusión de la educación secundaria. Y más, un fondo de inversión a nombre de Sofía, garantizando su universidad futura. «Esto es demasiado», susurró María, lágrimas llenando sus ojos. «Ya tengo tanto, no puedo». «Usted salvó a mi nieto», dijo el doctor Eduardo firmemente. «Transformó este hospital, mostró a cientos de empleados que importan. Esto no es demasiado, es lo mínimo». María abrazó al hombre que 15 años atrás había llorado en su hombro agradeciendo por la vida de su nieto, y ahora lloraba nuevamente, pero esta vez de gratitud mutua, de reconocimiento de cómo las vidas se entrelazan en redes invisibles de bondad y consecuencia. Aquella noche, en su apartamento que ahora era más grande y cómodo, María acostó a Sofía. La niña sostenía una foto enmarcada, la imagen de la inauguración de la sala, con madre e hija sonriéndolo al lado. «Mamá», murmuró Sofía somnolienta, «la profesora pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. ¿Puedo escribir sobre ti?» María sintió el pecho oprimirse de emoción. Acarició el cabello de su hija. «Puedes, mi amor, pero recuerda, el heroísmo no es sobre hacer cosas grandes y espectaculares. Es sobre hacer lo correcto, incluso cuando nadie está viendo. Es sobre ser bondadoso, incluso cuando el mundo es cruel contigo. Es sobre no perder tu humanidad, incluso cuando todo está difícil. Eso es lo que hiciste, ¿verdad, mamá?», dijo Sofía bostezando. «Cuando aquella señora fue mala contigo, tú no fuiste mala también. Seguiste siendo buena». «Intenté», dijo María. «No siempre es fácil. A veces uno quiere devolver el golpe, quiere ser cruel de vuelta. Pero entonces nos volvemos iguales a la persona que nos lastimó. Y entonces, quienes perdemos somos nosotros». Sofía asintió, casi dormida. «Cuando crezca, quiero ser como tú. Quiero ayudar a las personas. Quiero ser bondadosa incluso cuando sea difícil». María besó la frente de su hija, sintiendo lágrimas calientes rodar. «Ya lo eres, mi amor, ya lo eres». Salió de la habitación y fue al pequeño balcón del apartamento. La ciudad de Madrid se extendía frente a ella, millones de luces parpadeando en la noche. Pensó en todas las historias siendo vividas en ese momento exacto, en todas las personas luchando, sufriendo, amando, sobreviviendo. Pensó en Débora, que ahora trabajaba en el sector de humanización y había encontrado en la humildad una fuerza que la arrogancia nunca le había dado. Pensó en Amanda, que florecía como gerente compasiva. Pensó en Patricia, Renata y todos los empleados que ahora tenían voz. Pensó en Gabriel, saludable y fuerte, siendo voluntario para ayudar a niños. Y pensó en sí misma, 15 años atrás, una enfermera dedicada que había pasado 3 noches sin dormir para salvar a un bebé. Nunca imaginó que aquella bondad volvería a ella de forma tan poderosa, justamente cuando más la necesitaba. Tocó el medallón que ahora usaba en el cuello, un regalo del doctor Eduardo. Dentro había una foto diminuta de Gabriel recién nacido en su incubadora, y del otro lado, una foto reciente de Sofía sonriendo. La bondad regresa.
murmuró a la noche. Siempre regresa. En el Hospital Santa Cruz, una placa dorada en el vestíbulo principal resumía la transformación de la institución. Había sido inaugurada en el aniversario de 1 año del programa de humanización, y sus palabras eran leídas diariamente por miles de personas. Familia no es solo quien nos da la vida. Familia es quien hace que nuestra vida valga la pena. Familia es quien se queda cuando no queda nada más. Familia es quien nos trata con dignidad cuando el mundo nos olvida. Riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en carácter, no en posesiones, sino en bondad, no en poder, sino en compasión. Planten bondad, traten a todos con dignidad, ayuden sin esperar retorno, porque la vida es una rueda, y lo que haces vuelve, siempre vuelve, y cuando vuelva que estés listo para recibir con el corazón que plantaste, generoso, humilde y agradecido. Debajo de la placa, una foto. María Regina Santos, enfermera que salvó vidas, auxiliar de limpieza que casi fue olvidada, coordinadora que transformó una institución, madre que enseñó a su hija que la dignidad no se pierde, mujer que probó que la bondad nunca es en vano. Y al lado de la foto, una frase simple que resumía todo. Ella salvó a un bebé. 15 años después, aquel acto de bondad la salvó a ella, porque la bondad siempre regresa. Sofía creció viendo aquella placa todos los días cuando visitaba a su madre en el trabajo. Creció entendiendo que el mundo puede ser cruel, pero que no necesitamos ser crueles de vuelta. Que la dignidad es una elección que hacemos todos los días. Que la bondad no es debilidad, es fuerza. Años después, cuando se graduó como médica, sí, médica, como su madre una vez fue enfermera, Sofía eligió trabajar en el Hospital Santa Cruz. Eligió la UCI neonatal. Eligió seguir los pasos de su madre, salvando bebés, tratando a familias con compasión, siendo la luz en la oscuridad de alguien. Y cuando le preguntaban por qué eligió aquel camino, siempre respondía con la misma historia. La historia de una niña de 8 años que vio a su madre ser humillada, pero que también vio a la bondad vencer, que aprendió que el carácter no se rompe con la adversidad, solo se revela. María Regina Santos, a los 65 años, se jubiló como directora de humanización del Hospital Santa Cruz. Vio a su hija graduarse. Vio a Gabriel convertirse en médico también. Vio cientos de vidas siendo transformadas por el programa que ayudó a crear. Vio a Débora, redimida y humilde, convertirse en una de las mejores asistentes sociales del hospital. Y en su fiesta de jubilación, rodeada de personas que amaba y que la amaban de vuelta, María hizo un último discurso. No debería estar aquí hoy. Debería haber sido descartada como basura hace 17 años. Pero la bondad me salvó, no la bondad de otros solamente, sino la mía propia. La bondad que planté volvió a mí cuando más la necesité. Así que dejo este legado, sean bondadosos, siempre, porque nunca saben cuándo aquella bondad va a volver, y cuando vuelva será exactamente en el momento que más lo necesiten. Aplausos, lágrimas, abrazos. Y Sofía, ahora médica de 27 años, susurró a su madre: «Me enseñaste que el heroísmo no es sobre capas y superpoderes, es sobre levantarse todos los días y elegir ser bueno, incluso cuando es difícil. Es sobre mantener tu dignidad, incluso cuando todo se derrumba. Es sobre plantar bondad, incluso sin garantía de cosecha». María abrazó a su hija, sintiendo un círculo cerrarse. La niña que había llorado desesperadamente en aquella sala de recursos humanos ahora era una mujer fuerte, compasiva, lista para llevar adelante el legado de bondad. «La bondad regresa, hija mía», susurró María. «Siempre regresa. Y cuando regrese a ti, y regresará, entenderás que valió la pena. Cada momento difícil, cada lágrima, cada lucha, valió la pena.
y en la ventana del hospital el sol se ponía sobre Madrid, lanzando rayos dorados sobre la ciudad. Dentro de aquellas paredes, cientos de historias estaban sucediendo, bebés naciendo, vidas siendo salvadas, bondad siendo plantada. Y en algún lugar, en algún momento futuro, aquella bondad regresaría. Como siempre regresa, porque al final somos solo seres humanos intentando sobrevivir en este mundo complicado. Y si no somos bondadosos unos con otros, ¿qué nos queda? La bondad no es debilidad, la dignidad no se pierde, y el amor siempre vence, siempre.